hemos aprendido estos días, ¿verdad? A ver, ¿qué han aprendido? ¿Qué les ha quedado de todo lo que se ha hablado? Hoy es el cuarto día de nuestro ayuno hasta que todos lleguemos. Amén. Estamos hablando de 3 aspectos. Venía recordando y me falta uno. A ver, ustedes me ayudan. El casa de oración, que vamos a hablar hoy. Cultura evangelística y madurez. Relaciones de pacto. Bueno, y todo eso tiene que ver con una iglesia madura, ¿verdad? Amén. Bueno, de verdad que me gusta mucho ese tema. Saben que una de las cosas que en estos últimos tiempos es una batalla campal, como dicen por ahí, es la adoración, el tema de la adoración. Estaba viendo en estos días un video, mi hijo está ahí con la música y sigue a varios bateristas y guitarristas también y tecladistas ahora, eso música desde que se levanta hasta que se acuesta. Y estaba viendo un muchacho cristiano, pero él es baterista de un cantante secular. Y estaba viendo un video de él y yo veía a la gente así cantando. Ah, no, mentira, estaba viendo un documental de Netflix, de un DJ jovencito que fue muy, muy famoso y se murió jovencitico, como de 20 y algo de años. Y en el documental, eso era en Europa ya, el DJ, la gente, o sea, ni siquiera un grupo ni nada, era un chamo allí en la tarima poniendo música. Claro, él producía las cosas y la gente lloraba y los muchachos y las muchachas alzaban las manos y gritaban y cantaban. Y yo le decía a mi hijo, papi, ellos están adorando allí, mira lo que están haciendo. Wow, sí, la música suena muy bien. Pero mira lo que produjo este muchacho con su música. Produjo que esta gente adorara, pero están adorando a Dios. Entonces él me decía, no mami. Y aunque no era música con ninguna letra, era simplemente música. Ellos estaban adorando. Y en estos últimos tiempos es una batalla por la adoración. Sí, lo vemos en la palabra. ¿Qué va a suceder en estos últimos tiempos? Lo que nos enseñó el pastor de las 70 semanas de la profecía. ¿Estamos en la semana cuál? ¿En la 69? Estamos que entramos a la 70, todavía no sabemos. ¿Cuándo? Bueno, no hablemos mejor de eso. Pero una de las señales de que estamos en la semana 70 es que un pacto de paz. Ajá, la construcción del templo. ¿Y qué va a pasar en ese templo? Adoración, va a haber adoración. Primero, todo va a ser paz y amor, ¿verdad? Y después, el diablo se va a quitar su máscara y va a perseguir y a hacer todo lo que él quiera hacer, que es pura maldad. Y bueno, ¿qué tiene que ver esto con la casa de oración, verdad? Bueno, es un tema que me gusta mucho y me traje un plano por acá, porque ustedes saben, pues yo soy arquitecto, necesito un ayudante aquí. Me traje un plano, a varios de los que están aquí les he hecho planos. Y cuando yo le voy a hacer un plano de su casa, ¿verdad? Nos sentamos y esto es una casa, ¿verdad? Y nos sentamos y yo les pregunto, ¿cómo quiere su casa? ¿Qué me traje aquí? Un plano, una casa. Así de ladito. No, sí, está bien. Un plano, un poco de rayas ahí. Y yo me siento y les pregunto, ¿cómo quiere su casa? Ay, sí, yo la quiero con 5 cuartos, con 10 baños. No, yo no quiero que la cocina, no quiero que la gente entre y vea la cocina. Yo la quiero en un cuarto. Unas personas, otros dicen, no, yo quiero todo concepto abierto, como es ahora la moda, ¿verdad? Bueno, vamos a dejar este plano por aquí, gracias. Dóblelo ahí como puede. Muy bien. Cuando yo pienso en una casa, me imagino muchas cosas y igualmente el que la quiere hacer, ¿verdad? Y
esto me emociona mucho porque Dios dice que su casa, o sea, nosotros seremos llamadas, ¿qué? Casa de oración, casa de oración. Y esto, ¿por qué les traigo ese plano? ¿Y por qué les hablo de eso? Porque Dios también tiene un plan. Dios también diseñó un plan desde el principio. Todo está aquí. Todo su plan está aquí. Yo, aparte de los planos, entrego una memoria descriptiva donde más o menos explico: las paredes se van a hacer con bloque y se va a frisar así, aquí le va a poner piedra y las ventanas las van a hacer en madera y el techo así, la estructura así. Así Dios nos dejó su memoria, su plan, su proyecto, desde el Génesis al Apocalipsis, ¿verdad? Y cuando hablamos de casa, así voy a sentarme aquí, aprovechar esta sala que tenemos aquí. Cuando hablamos de casa, ¿qué les viene a ustedes? Cuando alguien lo invita a su casa, ay, venga, lo invito a mi casa a tomar un cafecito. ¿Cómo se siente usted? Ajá, se siente uno en confianza, se siente agradado, se siente honrado, ¿verdad? A mí me dan un café por ahí que me... Sí, que me invitaron a tomar café. Y es bonito llegar a una casa, que lo inviten a uno a entrar, pero qué feo cuando uno lo invitan a una casa y no lo dejan ni pasar de la puerta, ¿verdad? A veces lo tienen ahí. Yo tenía una compañera de trabajo que decía, no, vivía en los bloques, y yo decía, no, yo abro la puerta así porque me da pena. La casa estaba muy desordenada y no, ni abría la puerta, solo asomó la cabeza así. Muy bien, nuestra casa, cuando nosotros llegamos a la casa, venimos de Cúcuta, venimos de cualquier lugar, llegamos a la casa y ¿qué es lo primero que hacemos? Empezamos a dejar la cartera, empezamos a quitarnos los zapatos, nos ponemos las cholas, nos ponemos cómodos, ¿verdad? Nos quitamos. Si venimos del domingo a la iglesia, a quitarnos los tacones, a quitarnos toda la ropa, a ponernos cómodos, porque es nuestro lugar de descanso, es nuestro lugar de reposo. La casa habla mucho de una familia también, ¿sí? El lugar donde está ubicado también. Hay lugares donde, Dios mío, es una bullaranga. Yo vivía por allá donde los domingos ponían, era puro vallenato y rancheras, y uno no escuchaba ni el televisor y era terrible. Y bueno, Dios dice que nosotros somos su casa y que su casa será llamada casa de oración. Desde Génesis podemos ver el plan de Dios y hasta ahorita estamos entendiendo y conociendo, y yo le doy gracias al Señor porque este último año yo dije, yo aprendí más a orar el año pasado, y bueno, tengo 45 ya, y desde antes de nacer ya estaba en una iglesia, pero todavía sigo aprendiendo a orar, y es hermoso aprender, es hermoso estar aquí para aprender. Muy bien. ¿Qué dice Isaías 56:7? Hasta ahí, hasta mi casa. Fíjese que Dios dice, los llevaré ¿a dónde? A un santo monte, los recrearé en mi casa de oración. Y también se me perdió la cita donde, en el Nuevo Testamento, donde el Señor habla, Jesús llega y llega al templo, a la casa del Señor, ¿verdad? A un templo como este, pero no estaba así bonito como este, sino había un poco de jaulas, de animales, de palomas y gente cambiando. Imagínense como en la parada. Yo me imagino eso aquí porque tenían que cambiar la moneda para dar la ofrenda. Y ese era el despelote que había en la casa del Señor cuando Él dijo, mi casa será llamada casa de oración, recordando esta palabra que había dado Isaías. Muy bien. Hay un plan que Dios tiene desde que inició todo, ¿verdad? Y empieza en Génesis y termina en Apocalipsis, pero en realidad no termina en Apocalipsis. Si vemos Apocalipsis capítulo 22, ¿cómo termina la Biblia? ¿Quién sabe cómo termina la Biblia? Amén. Muy bien.
Dice, a ver. Muy bien, termina ¿con qué? ¿Qué es lo último que nosotros estamos esperando? La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y Él ha estado desde el principio. Dios, en su plan, vamos a ver un momentico a Hechos 3, 18 al 21, que aquí Hechos 3, 18 al 21. Pedro dice esto. Estaba allá. Este es un resumen de todo el Evangelio. Dice, ¿lo tienen? Hechos 3 del 18 al 21. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Ahí está un resumen del plan de Dios, de su propósito, de su proyecto, de su plano que está por aquí. Y Él a varios hombres en la historia les dio un plano de su templo, de su lugar celestial. Pero antes de echarles ese cuento, aquí leímos algo muy importante en el versículo 21, que dice que Jesús, ¿qué le pasó a Jesús? Que Jesús, aquí en mi versión dice, iba a ser recibido por el cielo hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas. Ustedes han escuchado eso que dice que el tabernáculo de David ha de ser restaurado en estos últimos tiempos. Y yo por mucho tiempo me preguntaba, bueno, ¿cómo es eso? ¿Cómo es el tabernáculo de David? ¿Cómo va a ser esa restauración? ¿Y qué es lo que Dios quiere restaurar? ¿Qué es lo que Dios necesita restaurar? Y vamos a Génesis 1. Lo primero, y es lo que estamos viendo, que Dios es un Dios de pactos, de relaciones. Y tan hermoso la enseñanza que dio Lucy, que hablaba de Jesús, de que todo fue por causa de Él. Y esto es algo que, bueno, lo hemos leído en la palabra, lo hemos predicado, lo hemos orado y lo leemos. Y yo siento que hasta ahorita lo estoy entendiendo y me falta mucho por conocer que Jesús realmente es el centro de todo. Cuando podemos entender eso, bueno, eso lo llegaremos a entender solo cuando Él venga, a plenitud, ¿no? Pero, como dijo Isley, Él va a restaurar esa relación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y si seguimos leyendo, vamos a ver la historia de la creación. ¿Qué hizo Dios? Hizo todos separó los cielos, la tierra, las aguas, los animales. Bueno, antes de los animales hizo las plantas. Y todo lo que podemos ver, Dios lo hizo. Lo hizo en un lugar especial. ¿Cómo se llamaba ese lugar? El Edén, el huerto del Edén. Un huerto es un jardín, ¿verdad? Un jardín del Edén. Y ese jardín del Edén es un lugar donde había una relación perfecta, ¿verdad? De Adán del hombre con Dios. Es más, él estaba desnudo y él no le daba pena, no tenía conciencia de pecado, no tenía maldad. Estaba allí, era amigo de Dios. Que el día que, bueno, metieron la pata, él se escondió y Dios buscándolo. ¿Dónde estás, Adán? Amigo, ¿qué ha hecho hoy? ¿Qué hizo? Cuénteme. Mi hijo, se saludan ahora, no sé. Dice, ¿qué hizo? Ahora se saludan así. Antes uno se saludaba, ¿qué ole? Pero ahora dice, ¿qué hizo? Me imagino a Dios diciéndole así a Adán, ¿qué hizo hoy? Y él por allá, bueno, ese no es el tema.
vámonos al jardín. Quedémonos en el jardín. Ese jardín era un lugar especial, ¿verdad? Así como nuestra casa cuando llegamos. Un lugar de confianza, un lugar de relax. Era un lugar perfecto, el jardín del Edén. A él no tenía ni frío ni calor ahí porque no necesitaba cobija, no necesitaba nada, no tenía que cocinar. Todo podía agarrar de lo que quisiera, no tenía que trabajar. Era un lugar de plenitud, de disfrute. Él todo lo que hacía era disfrutar, allá con Eva. Disfrutar con los animalitos. Es más, no tenía que preocuparse porque no eran salvajes los animales, ¿no? El león, el corderito estaban por allí juntos. Era un lugar de encuentro con Dios. Y también, ¿qué tarea le puso Dios? Sí tenía un trabajo. Ajá, que le pusiera nombre a todos los animales y que él iba a ser, el señor de todo eso. Él era el jefe, Adán era el jefe. Él tenía la autoridad allí en ese lugar especial. Y esas son las dos cosas que Dios va a restaurar. Lo que empezó en Génesis, su plan inicial, en Apocalipsis. Bueno, y a través de toda la Biblia vemos cómo el pueblo de Israel, cada vez que metía la pata, cada vez que se olvidaba de Dios, ¿qué era lo que ellos hacían? Llegaron cuando Moisés sacó al pueblo de Israel y se fue por allá a la montaña. ¿Qué hizo el pueblo? Lo primero que hicieron un becerro y dijeron, este nos sacó. Adoración. La adoración se la querían dar a cualquier cosa, porque es que nosotros fuimos creados para adorar. Y si no adoramos a Dios, pues estamos adorando otra cosa. Y esto tiene que ver con lo que hay en nuestro pensamiento, ¿verdad? Y porque dice la palabra que lo que hay en nuestro corazón es lo que está allí, siempre en nuestro pensamiento. Entonces, en el jardín del Edén se perdieron estas dos cosas, la intimidad y la autoridad. Esa relación perfecta con Dios se perdió. Y se perdió la autoridad que tenía el hombre sobre toda la creación. Y llegó, bueno, ustedes saben el resto de la historia, llegó Satanás allí en forma de una serpiente y engañó a Eva y el Señor los tuvo que sacar de ese lugar. Los tuvo que sacar de allí. Ahora, Jesús estaba presente allí, ¿verdad? En el Edén. A ver, ¿cómo me comprueban eso? ¿Cómo saben que Jesús estaba allí? Muy bien, Dios dice. Muy bien. Ahí estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? Y cuando Adán y Eva metieron la pata, ¿qué hizo Dios? Dijo, bueno, el Señor siempre tiene un plan. Dijo, vamos a vestirlos, porque ellos se habían puesto hojas. Dijo, no, eso no le va a durar nada, vamos a hacerle una ropa. Pues ya que a ustedes les da pena andar así, y mató a un corderito, ¿verdad? Para hacerle la ropa. Y allí en ese momento estaba su plan. Dijo, bueno, así como ese corderito tuvo que morir para que ustedes tuvieran ropa, vestido, así también un día va a venir mi Hijo a la tierra para que todos pudiéramos tener un vestido blanco, nosotros como su novia, como su esposa. Bueno, entonces estamos hablando de esa relación que había en el Edén. Ahora, el plan de Dios se resume, yo lo resumo en una palabra, y ese es Jesús. Y por eso es que Él es el centro de todas las cosas. Si vemos en Colosenses 1, lo que estaba diciendo ahorita mi hermana Mari, me gusta mucho esa cita. Vamos allí un momentico, Colosenses, Efesios, Filipenses, Colosenses 1, 15.
Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Él es todo. Él es el principio y el fin. Entonces, bueno, ahí quedó el hombre fuera del jardín y empezó la historia de la humanidad. Y vivía muchos años. Luego, bueno, Dios tuvo que empezarle a recortar los años porque, Dios mío, ¿qué pasó con los hombres? ¿Se olvidaron? Se olvidaron de Dios. Hasta que, bueno, llegó Noé, que fue el único que sí se acordaba de Dios. Y después de Noé, empieza Dios y le habló a Abraham. Y de ahí Dios dijo, de aquí van a ser mi pueblo, de aquí van a ser mi pueblo especial. Y el plan de Dios, Él dijo, no, bueno, ustedes saben todo lo que pasó. Después, bueno, empezó el pueblo, creció y luego llegó José y sus hermanos y Jacob, que Dios le puso Israel, le cambió el nombre de Israel. Y bueno, les tocó vivir de esclavos por allá porque también se olvidaron de Dios, ¿verdad? Y vamos a leer en Éxodo 40 qué pasó con el plan de Dios. Ahora para Éxodo 40, 18 al 19. El que lo tenga, que lo lea. Como Jehová le había dicho, ¿verdad? ¿Se acuerdan de las películas que hemos visto de Moisés? Allá que hizo el tabernáculo, ¿cómo era? ¿Qué partes tenía? Ajá, tenía 3 partes, los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. Y miren, allí nada más vemos la Trinidad de Dios. ¿Y cuál era el lugar especial de ese tabernáculo? El lugar santísimo, ¿por qué? Allí era el lugar de intimidad, el lugar de la presencia de Dios. Dios le dio ese primer plano a Moisés. Dios le dijo cómo iba a hacer todo, de qué medidas, de qué altura, qué material, qué era lo que iba a llevar en cada lugar. Así que vamos a darle Víctor va a ser Moisés. Le dio el primer plano. ¿Y cómo era ese plano? ¿De dónde lo sacó Moisés? ¿Quién se lo dio? Lo acabamos de leer. Ajá, Dios le dio ese diseño. Dios le dio ese plano. Dios le dijo, baja todo lo que iba a hacer, lo que se iba a hacer, los sacerdotes, cómo se iban a vestir, hasta el color de las vestiduras sacerdotales, el material de las copas del lavacro, del lugar del incienso. El incienso estaba allí presente. Que sabemos que el incienso son las oraciones, nuestras oraciones. Dios le dio el diseño ahí a Moisés, los detalles. Le dio ese plano a Moisés y Moisés tuvo que dibujarlo, ¿verdad? Agarrar, bueno, en esa época las pieles, porque no había papel todavía, yo creo. Piedras, el Señor le dio las leyes en piedra. Y en estos días hablábamos Vivian y yo de Moisés y ella me decía, oye, Moisés, Dios mío, era un hombre tremendo, porque todo lo que le tocó hacer, sí, sacar al pueblo de Egipto, a ese pueblo quejón, y Dios mío, pobrecito Moisés, que tanta quejadera lo hicieron enojar y por culpa de ellos no entró Moisés en la tierra prometida. Dios le dio ese diseño. Él era el que manejaba todo. Si se peleó Yoli con Víctor porque me robó una gallina, él era el que decía, bueno, qué era lo que tenían que hacer, que pídase perdón, que abrácese. Y aparte de eso, Moisés escribió el Pentateuco. Dios le dio esa revelación de Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Escribió todo eso. Tremendo, ¿no? Tremendo la vida de Moisés. Y allí Dios le dio ese primer plano. Ajá. Y
este primer plano de ese lugar, del tabernáculo, era un reflejo de qué. Era algo parecido a qué. Ajá, a la casa de Dios, a la adoración celestial, a lo que estaba ocurriendo en el cielo era Dios, porque Dios quería tener ese lugar especial para estar con nosotros. Lo que tenía en el Edén se arruinó, era un lugar perfecto. Ahí no necesitaban pedir permiso para entrar, ahí estaban con Dios, así como ellos eran, desnudos, en libertad, en una confianza, en una relación. No encuentro una palabra para describir eso, o sea, demasiado hermosa, ¿sí? Y eso se perdió. Entonces Dios dijo, no, pero yo quiero estar con ellos en un lugar especial. Y Dios le dio entonces este primer plano a Moisés del tabernáculo. Pero el detalle pues era que solamente una persona podía entrar allí. Pero bueno, allí ellos hacían todo lo que mandaba la ley, adoraban al Señor, se purificaban. Y si no se purificaban bien, bueno, el sacerdote que entraba allá con los cables pelados se moría. Pero, tenía que tener campanitas en sus vestidos abajo para que hiciera bulla. Y si no hacía bulla, lo jalaban de la cuerdita que iba amarrada a los pies. Ay, Dios mío, el Señor es bueno con nosotros, ¿no? No nos tocó esa época. Vamos a Primera de Crónicas 28, del 11 al 19. Ahí Dios escogió otra persona para darle otro plano. A David. Jonathan, sé David. Tome, ahí están las instrucciones del nuevo templo. Pero eso sí, usted no me lo va a hacer. Haga todos los planos, todo como yo le estoy diciendo ahí. Tranquilo que eso lo va a hacer un hijo suyo. Jesús Daniel. Salomón fue el que construyó ese templo, ¿verdad? Que Dios le dio. Bueno, de hecho, aquí empezó diciendo, David dio a Salomón su hijo los planos, el plano del pórtico del templo. ¿Y cómo David obtuvo esos planos? ¿David era arquitecto? ¿Cómo los hizo? ¿Cómo se imaginan que él pudo entregarle a Salomón esos planos? Revelación, en la presencia de Dios, la amistad que tenía él. Y esto me lleva a, el anhelo del corazón de David era ferviente por hacerle un lugar al Señor. Yo digo que él tuvo que haberlo visto. Él tuvo que haberlo visto, al igual que Moisés, porque para poder dibujar eso, Dios se las reveló a él. Él lo pudo ver. Y aquí yo puse que David pudo ver a Jesús. Tuvo que haber visto a Jesús, porque era un anhelo. Él tenía un anhelo por la casa del Señor. En el Salmo 27 dice, bueno, yo prefiero estar un día allí que 1000 días fuera de tu casa. Porque es que en mi casa yo estoy tranquilo, estoy relajado, estoy feliz, me provocó algo, voy y saco la nevera. Me dio sueño, voy y me acuesto. Ando descalzo, ando en bata en la casa, ando cómodo, ¿verdad? Y David tenía esa confianza con el Señor y Dios le dio esos planos a esa segunda persona. Al primero fue a Moisés. Al segundo David, por supuesto, Salomón, que fue el que hizo ese templo espectacular. Ya no era como el de Moisés. Y Moisés vio algo que Dios le mostró. ¿Y Dios le mostró qué a Moisés? Cómo era en el cielo. A David también Dios le mostró cómo era en el cielo y esa estructura. No solamente los planos del lugar, del edificio, sino lo que se iba a hacer allí. Para allá iba. Él tuvo no solo más que un ejército de soldados, un ejército de cantores. Ahorita no recuerdo el número exacto, por aquí lo tenía.
miles, como 4,000, creo. Aquí está. Bueno, no importa, mucha gente. Un coro creo que iba por los 4,000 de gente para cantar, aparte los músicos, los que tocaban trompetas, arpa, aparte los que servían en la casa, los que preparaban los sacrificios, los sacerdotes. Todo había digamos, una liturgia que Dios se la dio a David, le dijo así se va a hacer, y también a Moisés. Y bueno, un templo espectacular, que cuando se hizo la inauguración del templo, ¿qué pasó? ¿Se acuerdan? Se llenó ¿de qué? De la gloria de Dios, que era como una nube, como humo denso, como una neblina que en estos días vimos que se puso así blanquito, que no se veían las montañas. Así se llenó la casa de Dios, con Moisés también. Cuando Dios se manifestaba, se llenaba ese lugar. Hermoso. Pero bueno, ¿qué pasó con ese templo espectacular, con columnas de oro y bronce y toda esa cosa espectacular que hizo Salomón? Que David le dejó todos los materiales, él se esforzó y reunió todo lo que necesitaba. ¿Qué pasó con ese templo? Fue destruido, ¿verdad? Por causa de la desobediencia del pueblo. Los invadieron y los babilonios destruyeron el templo, se llevaron las cosas, los vasos, los utensilios, las cosas, porque eran de oro. Era una cosa, Dios mío, yo nunca he tomado en algo de oro. Acero inoxidable, no mucho. Muy bien. Ese templo otra vez se destruyó. Luego lo reconstruyeron, ¿verdad? Dios usó a sus profetas, a Jeremías, a ese poco de profetas que estuvieron allí en el tiempo de Babilonia y reconstruyeron el templo. Y llegó Jesús, que hace poquito celebramos la Navidad, ¿verdad? Qué bueno, se recuerda que sí, nació un niño por allá llamado Jesús. Y Jesús, ¿dónde estaba Jesús en toda esta parte que hemos recordado de la historia? Pues Él estaba allí, ¿verdad? En el lugar santísimo. Y vamos a Apocalipsis 1:1. Por eso yo digo que el plan de Dios es Jesús. Apocalipsis 1:1 dice, la revelación de Jesucristo. Este libro mucha gente le tiene miedo, ¿verdad? Y es porque no se han atrevido a leerlo, porque es simplemente la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Habla de esa revelación. Y vamos a Apocalipsis 22:8. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, bueno, ahí habla de que se postró para adorar. Pero Juan oyó y vio estas cosas. ¿Y qué le dijo Dios que hiciera con eso? Que se lo guardara. Dijo, a Daniel le dijo, guarda estas palabras, ¿verdad? Sella estas palabras. Y a Juan le dijo que las hablara, que las dijera, que no se las quedara callada y que guardara. En el versículo 7 vemos. Dice, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Juan vio también la gloria de Dios. ¿A dónde? ¿Qué era lo que él estaba viendo en Apocalipsis? El cielo. Él vio la adoración celestial. Él vio lo que estaba pasando en el cielo. Así como Dios le dio el plano a Moisés, le dio el plano a David.
Ya luego él dijo, no, esta gente, o sea, en el templo lo que ellos hacían se volvió religioso, se volvió una rutina, ¿sí? Y de hecho, pues que solamente el sumo sacerdote era el que podía entrar. Fue tan rutina que Dios mismo llegó, Jesús llegó y ellos no lo conocieron, no entendieron que era Jesús. Y Jesús, como dijimos al principio y como leímos en Colosenses, es el fin de todo. Jesús es el fin de todo. Y me impactó mucho lo que Lucy nos enseñó anteayer, que habló de que todo fue hecho por causa de Jesús, por el Hijo. Y yo me acordaba cuando diseñamos la casa. Ustedes no saben cuántos planos yo hice de esa casa. Hicimos muchos planos. El primer plano me acuerdo que era una casa de 3 pisos y tenía una sala a triple altura y vamos a hacer un puente así que vaya para las habitaciones y uno pase por un puente y vaya viendo el cielo. Cuando eso todavía no teníamos niños. Pero después nos pusimos a pensar, ajá, los cuartos para los niños, ¡ey, vamos a tener niños! No, y si se van por ese puente para abajo, no, mejor. Esa idea no. Y estábamos allí pensando en cómo iba a ser esa casa. Y así Dios todo lo hizo pensando en nosotros, pensando en ese lugar para estar con todos sus hijos, así como era en el Edén, un lugar especial, así como uno se imagina, bueno, yo voy a tener mi casa y quiero unos muebles así y quiero la cocina aquí, porque, y de hecho mi casa es así toda abierta abajo. Y la idea de nosotros era que los niños jugaran y andaran por toda la casa jugando y no tuvieran ni un escaloncito para que no se fueran a tropezar. Y esa era la idea, ¿no? Y hace poco estaban los primitos allá jugando y con los míos y con el triciclo, todavía caben en el triciclo, todavía andando en el triciclo de la casa. Y uno, cuidado, aquí no vaya a rayar la mesa, cuidado. Y yo le digo a Randy, es que nosotros hicimos la casa para eso, ¿no? Para que jugaran libremente. Y eso es lo que ellos hacen. Y ayer, cuando Lucy hablaba de que todo Dios lo hizo por causa de Jesús, o sea, para Él. Yo decía, wow, Dios mío. Jesús por eso es que Jesús es el centro de todo. Y cuando cantamos, el centro de mi vida es Jesús. El centro de la iglesia es Jesús. Jesús es la casa de Dios. Jesús es el templo. Cuando Él llegó, vamos a ver en Isaías 62, del 5 al 7. Cuando Él llegó a escena, por causa de esa profecía, Él, bueno, desde el Génesis, desde Adán, Él ya sabía lo que tenía que hacer. Isaías 62 del 5 al 7. Y aquí está hablando de otro lugar. Pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas todo el día y toda la noche. No callarán jamás. Los que os acordáis de Jehová, no reposéis. Ni le deis tregua hasta que restablezca a Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. Eso es una palabra profética, ¿verdad? ¿Que ya se cumplió? No, está por cumplirse. Dios va a restaurar ese lugar de adoración, ese lugar de intimidad, ese lugar de confianza. ¿En dónde? Él ya lo tiene, ya tiene el plan hecho y se va a construir, que hablamos al principio, el tercer templo. No, estamos a la expectativa de ese gran acontecimiento, donde se va a restablecer a Jerusalén. ¿Para qué? ¿Cómo la va a poner Dios? Para alabanza,
para alabanza. Y a veces nos hemos, sí, quizás, no sé, el léxico cristiano o la forma como se hacen los servicios. Se ha entendido que alabar a Dios es venir y cantar aquí. O venir y cantar, o pararse en una plaza y cantar. Vamos a alabar a Jehová. Decir una canción vieja y mi esposo echa broma. Vamos a alabar con jabón y cloro. Alabar. Y a veces pensamos que alabar a Dios es simplemente cantar. O a veces hemos tenido ese conocimiento equivocado. Pero Jesús viene a restaurar las dos cosas que se perdieron en el Edén. La intimidad y la autoridad. Muy bien. Y esa intimidad, uno no puede, a veces uno se consigue a un amigo en la calle y usted de repente quiere conversar con él. ¿Usted qué hace? Vámonos, por lo mínimo vámonos aquí a una panadería y nos sentamos a hablar, ¿verdad? Para poder conversar. O le dice, no, ¿qué está haciendo? Vámonos para mi casa y hacemos algo. Le brindo no, ahorita no hablemos de comida. Un té, un té sin azúcar. Muy bien. Entonces, hay un plan de Dios para estos últimos tiempos. La historia no acaba cuando Jesús regresa y se lleva a la iglesia. Ahí no queda, ahí no es el final. Ahí todavía sigue, ahí es que empieza. O sea, ahí es que empieza la vida eterna. Bueno, la vida eterna es conocer a Jesús, el conocimiento de Jesús. Ajá, ya me van a tocar la campana. Y Jesús va a restaurar ese templo otra vez en Jerusalén. Esa es la restauración. Y allí, así como Dios le dio a Moisés, le dio a David ese plano de lo que ocurría en el cielo, va a hacer ese templo otra vez en Jerusalén para restaurar esa intimidad. Y nosotros vamos a tener que ir para allá, a adorar al Señor. Es lo que está establecido, ese lugar central de adoración. Y tengo por aquí que va a ser un lugar donde se va a hacer como en el cielo. ¿Y quién se va a sentar allí en el trono de ese templo a recibir adoración? Jesús. El Padre está en los cielos. Pero, ¿qué nos enseñó Jesús a orar? Señor, venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. En ese templo Jesús se va a sentar para recibir adoración. Dice que es ese lugar sin obstáculos, ese lugar de adoración, ese templo celestial, la ciudad de Jerusalén, en la tierra será el punto de intersección entre el cielo y la tierra. La ciudad celestial, la nueva Jerusalén, en una montaña. El primer versículo que leímos hablamos de que Dios nos iba a llevar a un monte, a un lugar especial, con una ciudad construida sobre ella y un templo en la cima. Y vemos en Ezequiel 43:12 otras instrucciones de Dios. Ezequiel 43:12 dice: estas son las instrucciones acerca del templo sobre la cumbre del monte. Toda el área alrededor será santísima. He aquí, estas son las instrucciones acerca del templo. Y Dios, cuando Jesús vino a la tierra y la gente no lo conoció, su pueblo no lo conoció, ¿él qué dijo acerca del templo? Él dijo una cosa, que a todos les voló la cabeza. Él dijo: destruyan ese templo y yo en 3 días lo levanto. Porque Él era el templo. Porque ya ese templo estaba obsoleto, ya ahí no estaba la presencia de Dios. Ustedes pueden buscar en Ezequiel 10, donde ya Dios dijo: no, ya yo no habito ahí. Jesús le enseñamos a la mujer samaritana,
le dijo, ya no van a adorar ni aquí ni allá. Los adoradores adorarán al Padre en espíritu, en verdad, en cualquier lugar. Porque Él habita en nosotros y Él es el templo. En el jardín del Edén, todo era, o sea, allí no había como los planos que Dios le dio a Moisés y a David. No había una estructura de los atrios, el lugar santo, el lugar santísimo, sino que todo era especial, todo era un lugar de deleite con el Señor. Así Dios va a restaurar su casa, el lugar santísimo. Lo que pudo ver David, esa adoración celestial. Dice que durante el reino milenario, así como el Padre es entronizado en el cielo, el Hijo será entronado en el templo. Dice Habacuc 3, 17 al 18. Creo que es Habacuc. Y conocerán que yo soy Señor, su Dios, que habito en Sión, mi santo monte. Santa será Jerusalén, y los extraños no pasarán más por ella. En aquel día sucederá que los montes gotearán jugo de uvas, las columnas fluirán leche y correrán aguas por todos los arroyos de Judá. Un manantial saldrá de la casa del Señor y regará el valle de Sittim. Y Juan 1, 4, ¿qué dice? Juan 1, del 1 en adelante, dice que habla de Jesús, ¿verdad? Que lo que dijo Mari hace rato, que Él en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y ella en el principio, bueno, esta es otra versión, dice que todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él, o sea, sin Jesús, sin el verbo, sin Él nada fue hecho, nada de lo que ha existido. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria, como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El templo se salió del templo. El templo dijo, no, ya yo no quiero estar ahí encerrado, ya yo quiero estar con todos mis hijos. Yo quiero otra vez esa intimidad, esa confianza. Y por eso es que nosotros nos podemos acercar al Padre, aún que no somos del pueblo judío, alcanzamos esa misericordia, fuimos adoptados. Y dice la palabra, habitó, Jesús vivió, Dios vivió entre los hombres. El templo dice que solo aparece 5 veces en el Nuevo Testamento y significa lo mismo que tabernáculo, es decir, una tienda, un lugar para vivir. Juan está insinuando que esa realidad que Israel probó en el tabernáculo con la presencia de Dios y su gloria descendiendo, y lo que Salomón vio cuando la gloria de Dios bajó en el templo, ahora sucede de cerca y personalmente en una relación con un individuo que es Jesucristo, incorporando esa misma experiencia y permitiéndoles ver y tocar la gloria de Dios cuando tocaron a Jesús. Jesús, la gloria de Dios, está en nosotros. Y nosotros somos su casa. Pero Él es el templo. Él es el templo. Es ese lugar donde se une el cielo con la tierra, el templo. Es lo que Dios va a restaurar. Y la autoridad, bueno, en el Apocalipsis leemos que nadie podía abrir los sellos. ¿Y quién era el único que a la final lo pudo abrir? Jesús. Porque Él tenía la autoridad. Él tiene la autoridad. Jesús condenó ese templo porque ya no estaba la presencia de Dios allí, porque se volvió una rutina. Seguían haciendo y ofreciendo. De hecho, cuando Jesús murió y se partió el velo, ellos fueron y lo remendaron, pero ya la presencia del Señor no estaba allí. Cuando Jesús dice que destruirá el templo en 3 días y lo reconstruirá, no está hablando de todo el templo.
solo del lugar más íntimo. La palabra utilizada en el texto anterior es naos, el lugar santísimo, naos, que se refiere a una realidad interna, a lo más profundo del templo. Dice que se usa para referirse al templo de Jerusalén, pero solo al edificio sagrado, el santuario en sí, que consiste en el lugar santísimo. En el lugar, en un lugar. Dios hizo la creación en Génesis, hizo el Edén. Tuvo que sacar al hombre de allí por causa del pecado. Y desde allí su plan ha sido otra vez restaurar esa intimidad, ese lugar de intimidad. Y es una bendición poder tener este lugar donde venimos a aprender del Señor, pero el Señor está rompiendo esas estructuras, porque Él no puede estar aquí encerrado. Su iglesia no puede estar aquí encerrada. Su adoración no es simplemente media hora, una hora de canciones. La adoración es una vida continua. David lo vio, David lo pudo ver y él decía, si él vio a Jesús, él quedó impactado y enamorado de la gloria del Señor, que él dijo, no, a Jesús hay que adorarlo. A Jesús hay que adorarlo, hay que cantarle todas las 24 horas, todo el día. Voy a hacer turnos. Y él hizo los turnos de la adoración. Él estableció esa adoración. Y el Señor como iglesia está estableciendo en nosotros una casa de oración. Una casa de oración como es en el cielo. Como es en el cielo. Ese lugar de intimidad, ese lugar de encuentro. Dice, Jesús abrió un nuevo camino hacia el santuario celestial. Ya no tenemos experiencias y no entramos al tabernáculo celestial a través de la adoración o el ritual realizado en el tabernáculo o en el templo de Jerusalén. Porque ahora la forma de acceder a la gloriosa presencia de Dios es a través de una relación de fe y sumisión con Jesucristo. Esta es la esencia, nuestra relación con Él, nuestra amistad con Él. Que así como el Padre hizo todas las cosas por causa de Jesús, hizo la tierra, hizo el universo, todo lo puso allí por causa de Jesús. Así nosotros hagamos todas las cosas por causa de Él y entiendo lo que el hermano Raúl nos enseñaba, que todas las cosas en la iglesia sean producto de la oración, sean producto no de mis ideas, ay, yo tengo una idea y hacemos una cosa y nos cansamos y hacemos otra y nos cansamos, sino que sean el producto de contemplar al Señor. David decía, uno de mis versículos favoritos es el Salmo 27. Y en el 27:4 dice, una cosa deseo, una cosa es la que más anhelo, que esté yo en tu casa para contemplarlo a Él. Y algo que en este tiempo nos roba el enemigo, bueno, es el tiempo. No tenemos tiempo a veces ni para pintarnos las uñas. Estamos ocupados en una cosa y en otra, en la casa, en esto y lo otro. Pero el Señor está enseñándonos, revelándonos que Él es todo, que lo contemplemos a Él. Ayer o antier, ayer creo, me encontré un pastor y me dijo, ay, hermano, ¿va para el ayuno? Y yo, sí, pastor. Bueno, ya sabe, ¿no? Orar por Venezuela hasta el final, que no sé qué, yo me quedé así. Yo dije, wow, Señor. O sea, ahí vi que su corazón está puesto en la solución política. En que ahorita, y bueno, cosas van a suceder. No sabemos qué será, pero el Señor sí sabe. El Señor sí sabe. Y yo le dije, bueno, pero el Señor está al control de todo. Y Él me habló de
del faraón. El Señor endureció el corazón de Faraón cuando iba a mostrar su gloria y tal. Yo sí, pero la gloria del Señor fue vista en medio del desierto. Así que el Señor, sea lo que sea, seguiremos viendo, pase lo que pase, seguiremos viendo su gloria, porque Él es todo. Cuanto más se acerca el regreso de Jesús, más necesita la iglesia de su peregrinación. En su peregrinación, observar y orar para mantenerse en pie cuando llegue la gran tribulación y cuando ocurran todos los eventos que están después en Apocalipsis. Después de que nos enseña esa adoración espectacular que ocurre en el cielo, bueno, Dios empieza a hablar de esos juicios, porque Él va a venir otra vez a gobernar, va a restaurarle el lugar de adoración y su autoridad. Él va a ser el rey. Él es el rey por los siglos de los siglos. Él es antes de todas las cosas y todo por Él subsiste. Y que nuestra cultura se parezca a la del cielo. Que nuestra cultura cada día más se parezca a la del cielo. Que anhelemos la palabra. Que anhelemos ese tiempo de intimidad, ese lugar de intimidad con el Señor, estos espacios de casa de oración. Y que seamos una casa de oración. Y los dejo con una pregunta. ¿Estoy satisfecho con mi vida de oración? Esa pregunta nos la hizo, creo que el pastor Luis, cuando en unos estudios de casa de oración los miércoles. ¿Estamos satisfechos? Yo no. Yo quiero más del Señor.